tenemos el gusto de tener a la hermana Montserrat, que ha trabajado mucho tiempo con adolescentes. Ella conoce muy bien la pedagogía de Schoenstatt, también tiene mucho sentido, ¿no?, que ahondemos también por ahí. Así que bueno, muchas gracias, hermana. Muchas gracias a ti. Y también tenemos con nosotros a Ruth, ella es psicopedagoga y es profesora de psicología de la adolescencia. Y bueno, lo más importante no es eso, sino que es orientadora en el colegio, también de los franceses, y ahí ha tenido muchísima experiencia en la relación con adolescentes y también con sus padres. Así que nada, bienvenida, Ruth. Gracias. Muchas gracias. Mi compañero de carrera. Bueno, antes de nada, si nos puedes hacer una pequeña introducción de qué es la adolescencia, ¿no?, y el porqué de esta etapa. Es verdad que es una etapa que corresponde a la vida, y es verdad que en ese sentido Dios ha previsto en el ser humano un crecimiento espiritual y también natural. Entonces, dentro de ese crecimiento natural, yo diría es eso, la adolescencia, desde mi perspectiva, es el paso de la etapa del niño a la madurez, ¿no? O sea, a la juventud, madurez. Por eso también la adolescencia yo creo que se alarga, y a lo mejor esta charla nos viene bien a todos, porque yo creo que hoy, por el tiempo, todos tenemos algo de adolescentes, según mi punto de vista. Entonces yo diría eso, como que la adolescencia es ese paso del niño al adulto en el que se juega, bueno, que hay una crisis, obviamente, porque todo paso, todo romper algo con lo que el niño estaba acostumbrado en cuanto a relaciones, ¿no? Yo creo que lo vemos todo, frente a Dios, frente a uno mismo, frente a los demás, frente a los padres, como que hay un quiebre que todo lo que hasta minuto no ponía en duda, y de repente se pone todo patas para arriba porque el niño está madurando, está creciendo, y eso es igual que pasa con los estirones, pues pasa también a nivel psicológico. Por esa parte lo puede decir más Ruth, ¿no? Pero yo sí que destacaría en ese paso, y ahí me agarro del padre Kentenich, 4 aspectos, ¿no? O sea, que se da o que él detectó para pasar del niño a la madurez, ¿no? Del adolescente a la madurez. El padre detectó primero confusión, o sea, como es una etapa que hay una confusión, el niño el adolescente no sabe quién es, ni quién es Dios, ni quiénes son sus padres, o sea, en el sentido de qué autoridad tienen, que no, o sea, pone todo en duda el mundo de los valores, confusión. La siguiente etapa, por lo tanto, es de descubrimiento. La adolescencia es una etapa de descubrir, y por eso el adolescente se abre al mundo también, ¿no? Le gusta descubrir, no se contenta con lo que hasta ese minuto sabía o daba por hecho. La tercera es la conquista. No basta con descubrir el mundo, valores, tal, sino que tiene que hacer un proceso de conquistarlo para lo que está afuera, hacerse lo propio. Y el último, que yo podríamos decir es la madurez, es cuando yo eso lo poseo. O sea, lo he hecho mío. Y es lo que llamamos una persona madura. Esta persona sabe quién es, sabe lo que quiere, ¿no? De alguna manera, corto. Qué bien, pronto voy a aprender. Gracias, hermana. Sí, claro que Dios lo quiso, ¿no? Pues Jesús fue adolescente en algún momento. Y de hecho ese momento cuando lo encontraron en el templo, ¿no? Es tan adolescente, ¿no? Esa respuesta dicha con dureza, ¿no? Claro, la cuestión es ¿por qué, no? ¿Qué sentido tiene en nuestra formación como personas pasar este periodo, ¿no? Y creo que es muy importante que en una sociedad donde describimos pero no vamos al sentido, ¿no? Nosotros lo tengamos muy claro, ¿no? Porque hay miles de manuales que nos describen cómo son hoy los adolescentes, pero pocos nos dicen qué sentido tiene o qué reto tiene que cumplir un adolescente. Como cada etapa, cada una tiene su reto, ¿no? Y el reto es que, bueno, pues el padre Kentenich lo explicó mucho mejor que lo hacen los psicólogos, pero en definitiva es el definir su propia identidad. ¿Quién es él, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué es lo único mío y específico, ¿no? que me identifica, ¿no? Y cuál es mi misión. Y esa es la meta, ¿no? Que tiene que cumplir un adolescente, ¿no? La adolescencia termina cuando eso lo ha conseguido. Claro, hay gente que a los 40 años no lo ha conseguido, por eso tenemos eternos adolescentes, ¿no?
¿Y por qué? Porque no hablamos en educación muchas veces de los retos propios de cada momento, ¿no? y el sentido que tiene acompañar en esta fase. Por eso experimentan todo lo que experimentan, porque estamos muy bien hechos, ¿no? Y es el momento en la vida en el que vivimos los cambios más bruscos en menos tiempo, ¿no? Y además de forma consciente, ¿no? Porque cuando ellos vinieron al mundo no eran conscientes, ¿no? Pero ahora sí son conscientes de lo que les está pasando, ¿no? Y es que estoy cambiando muchísimo y de una forma muy rápida, ¿no? Claro, entonces por eso cuando hace nada, un par de horas una madre me decía, es que no para de mirarse a ella misma, es que es pegada al espejo, mirándose y tal. Yo, bueno, tiene su razón de ser, es decir, el mundo no ha cambiado, pero ella sí, ella cambia constantemente, ¿no? Entonces, tiene esa razón de ser el que estén tan centrados en ellos, porque empiezan a ser conscientes de ellos mismos, empieza la consciencia y tienen que descubrirse, ¿no? Entonces, tienen que mirarse, que verse, que reflexionar y que conocer y saber quién es este, ¿no? ¿Qué me está pasando, ¿no? Hasta un punto que cambian rasgos que nos identifican, ¿no? Cambia la voz, ¿no? Que es algo que nos identifica, nos forma el cuerpo que vamos a tener para el resto de nuestra vida, ¿no? Y es, ¿no? Muchos autores es como un volver a nacer, pero ahora nos damos cuenta, ¿no? Pues cuando nacimos no nos duele porque no nos acordamos, pero ahora sí nos damos cuenta y duele, ¿no? Duele y no es fácil saber qué está pasando, qué me ocurre, ¿no? Y para qué, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese tiempo de confusión que con tanta precisión decía el padre Cantini, y pasado ese tiempo bueno, pues hay que ir avanzando en ese tiempo de confusión y conocerse, ¿no? Dicho de otra forma, quizá el reto, ¿no?, que nos lleva a la madurez es que se conozcan, que se acepten y que se superen, ¿no? Esa triada clásica, ¿no?, que se ha hablado siempre en la formación, la tenemos que aprender en este momento vital, ¿no? La clave es que si nosotros lo aprendemos ahora de adolescentes, aprendemos a conocernos, a aceptarnos y a superarnos, esto que nos va a permitir crecer a lo largo de toda la vida, pues va a formar parte de nuestra forma de ser. Si en este periodo de la vida no integramos estos pasos, ¿no?, de alguna manera también estamos obstaculizando el crecimiento en nuestra vida, ¿no? Es decir, se sientan las bases para nuestro desarrollo a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, yo no sé, cuando lo piensa uno dices, Dios mío, ¿no? Es que casi parece la etapa, ¿no? Porque es descubrirse a uno mismo, quién es uno, qué hago aquí, cuál es mi visión y además como interiorizar ese dinamismo que me va a permitir crecer el resto de mi vida, ¿no? Que es ese conocerme, aceptarme y superarme, ¿no? O como decía mi padre, ¿no? Igual, con otras palabras, lo mismo, pero en la misma idea, ¿no? Muy bien, muy bien. Fíjate que ahora que me has dicho lo de aceptarnos, estaba recordando una distinción que hablan los psicólogos en este sentido que es muy bonita, ¿no? Y es la diferencia entre soportarnos y aceptarnos, ¿no? Y ahí hay un cambio de mirada hacia adelante muy, muy bonito, ¿no? De lo que habéis dicho me quedaría con varias palabras. Habláis de crisis, ¿no? Habláis de confusión también, de quién soy yo y qué hago yo aquí en este mundo, ¿no? Son como cuatro aspectos, ¿no? El otro día cuando estábamos conversando para preparar un poco los retos, nos decíais que os gustaría también conocer pues qué miedos también trae la gente que viene aquí a escuchar con respecto al adolescente. Entonces, os voy a preguntar ya a vosotros directamente, el que no hable le voy a preguntar personalmente. Que me digáis, no hace falta que me hagáis una parrafada, sino pues una palabra, ¿no? ¿Qué miedos tenéis con respecto al adolescente? Isabel. Directo, vamos, una palabra. Venga, una palabra. Pues que sean capaces de aceptar bien, que sean libres para tomar decisiones. ¿Cómo encajar ese proceso de aprender a tomar decisiones? Muy bien, libertad para las decisiones, fenómeno. Más. Voy a preguntar, al que no me mire le voy a preguntar. ¿Miráis para abajo? Como los adolescentes, ¿sí? Miguel, una palabra. Vértigo. Muy bien. Vértigo. Más. Borreguismo. Muy bien, borreguismo. Por aquí. A mí me preocupa saber responder a las preguntas que ya me están formulando y todavía no. Tener respuestas, ¿no? Padres perfectos, fenomenal. Muy bien. ¿Más? ¿Por el fondo? Autoridad, muy bien.
¿Alguna preocupación más? Y no sé qué pasa también la falta de respeto. Falta de respeto que a veces... ¿De quién hablan? ¿De los padres a los hijos? Que dejen de contar contigo. El miedo a que dejen de contar contigo. El desviarse del camino correcto. Del camino correcto que piensan los padres, que es el camino correcto, ¿no? Pero yo interpreto, yo no pagando los datos. Y luego, ¿cómo les puedes ayudar a superar o a salir lo mejor posible de esta etapa? ¿Cómo les podemos ayudar? Una ayuda. También la influencia de los grupos de amigos que sepan ser ellos mismos y no seguir al resto. Perfecto. Los amigos. Muy bien. A mí el hermetismo selectivo que tiene. No te cuentan nada por WhatsApp y cuentan de todo. Hermetismo, ¿no? Ante la espalda. Selectivo, muy bien dicho. Muy bien. Muy bien, bueno. Vamos a Ahí hay continuar. más. ¿Hay más? Sí. Mostrar y no imponer, ¿no? O sea, como... ¿Cómo mostrar? Ese reto vuestro, ¿no? De mostrar sin imponer, ¿no? ¿Dónde está el límite, ¿no? Muy bien, qué difícil. Bueno, cuando tengáis respuestas a todo esto, telas. Los trucos de magia los haces tú. Muy bien, bueno, hemos hablado de los miedos que tenemos los padres, ¿no? Frente a los adolescentes, ¿no? Y también si podéis contarnos un poco qué retos tiene el propio adolescente, ¿no? Para ver la otra parte. Ninguno. El adolescente. No, que ahora mismo ellos, ¿no? Como hasta que no sepan identificarse, conocerse y tal, yo creo que ahora mismo pues más bien están más... O sea, yo no veo que sea una etapa... cuando has dicho aceptarse a sí mismo, o sea, me ha costado 44 años aceptarme a mí, pues yo tampoco le puedo, ¿sabes? O sea, que no sé cómo es esa transición, o sea... Es difícil, ¿no? No hay una respuesta fija, ¿no? Perdona, yo hilo de eso también a la teoría. Yo creo que ellos también lo pasan mal, o sea, cómo empatizar o cómo conectar con ellos, porque en el fondo es una lucha, es un sufrimiento el que tienen. Si no es fácil. Ellos lo pasan mal, ¿no? Antes, ellos lo pasan mal, entonces esa sensación que tienes tú de decir, pues que encima no le puedo decir, mira, que tienes 15 años, es que lo están pasando mal, o sea, ¿cómo? No sé si lo habéis dicho, perdona. No, muy bien, muchas gracias. No pasa nada, si se repite, no pasa nada. Doble. Muy bien, Ruth, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que los retos, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Es decir, es todo un reto el poder afrontar, ¿no? Este sufrimiento que generan tantos cambios, ¿no? Y en medio de todo esto ir sabiendo quiénes son ellos, ¿no? Y qué hacen aquí. Según expresabais los miedos, me gusta porque muchos de los que expresáis vosotros son los que ellos tienen, ¿no? Y ¿cuál es su reto? La libertad, ¿no? Cuando uno le habla seriamente de la libertad a los alumnos, ellos te dicen, ay, ¿por qué Dios nos ha hecho libres? ¿No? Porque claro, es toda una responsabilidad, ¿no? Nadie quiere equivocarse, ¿no? Entonces la libertad es un vértigo para vosotros y lo es para ellos, ¿no? Es su vida y empiezan a ser conscientes que es su vida, que son sus decisiones, que ellos son protagonistas de la historia de su vida y que quieren acertar, ¿no? Y además lo hacen en una sociedad probablemente distinta a la nuestra porque es muy cambiante, aunque somos todos muy jóvenes, y bueno, pues con un ambiente mucho más relativista, con falta de referentes claros, de modelos y bueno, pues crecer así y poner en juego la libertad en esta cultura, ¿no? Donde no hay horizontes claros, pues no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo en las charlas en este caso fue con alumnas, ¿no? Veías cómo tenían un anhelo fuerte, ¿no? de un amor para toda la vida y con lágrimas los ojos decían, no, pero no es posible, ¿no? ¿Por qué no? No, claro, no, porque nadie lo consigue, porque en esta sociedad... Entonces, claro, ellos empiezan a despertar, por ejemplo, en la vocación al amor, en descubrir tal, en los anhelos que tienen, en cómo quieren que vaya su vida, y dicen, pero claro, a lo mejor no me toca, ¿no? Esto es cuestión de suerte, a lo mejor puedo, a lo mejor no, a lo mejor hay suerte y me pasa y tengo un matrimonio para toda la vida o no. Entonces, bueno, el reto de todos, les toca vivir, que no es nada fácil. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ruth, porque eso sí, como digo, a ellos les caen todos los esquemas que hasta ese minuto tenían
como algo natural y normalmente se le cae obviamente lo que han recibido en primer lugar de vosotros, porque lo primero que ponen en duda es, porque ellos se dan cuenta, porque de niño es mi papá lo puede todo y mi mamá me quiere muchísimo y ellos y vosotros sois todopoderosos. O sea, el niño cree ciegamente en sus padres, pero al entrar a la adolescencia, ver la realidad y a mí me empieza a creer, se da cuenta que mi padre no lo sabe todo y no lo puede todo, y mi madre pues también tampoco lo puede todo y ve también ya errores, ve, claro, entra en una conciencia y por lo tanto pone en duda. O sea, yo creo que el adolescente, un signo es la interrogación, ¿no? Que de alguna forma le puede definir, porque pone en duda. Y yo creo que un reto, tanto para padres como para el adolescente, es tomar esto como algo natural y algo incluso sano. Justamente hablábamos del borreguismo, alguien lo ha dicho, no sé si se refería más al borreguismo respecto al grupo de amigos, porque el adolescente es gregario, no sé cómo dicen, ¿no? Es de grupo, porque necesita alguien que le apoye, porque ha perdido los apoyos básicos, en primer lugar sus padres. En este sentido lo ha perdido, porque él mismo le pone un interrogante. Entonces, por un lado, el ayudarle a normalizar, decir, mira, lo que te pasa es normal, ¿no? Porque yo creo que el adolescente todo se siente bicho raro, por eso, ¿qué me pasa en el cuerpo, qué me pasa en el corazón y qué me pasa en mis relaciones con los demás? Y entonces, primero, normalizarle que no te preocupes, que es normal y que es bueno. Para crecer es bueno. Y para los padres, bueno, es un reto para... como lo diré más adelante, pero también el tomarlo como algo que es normal y sano. O sea, que pongan en duda la autoridad es sano, porque si no serán borregos realmente toda su vida. O sea, que pongan en duda, ¿me entendéis, no? O sea, no es que al niño al adolescente también hay que ponerle límites, porque si no, y los necesita, y en verdad los demanda, no diciendo papá ponme límites, pero tiene otro lenguaje, que hay que, de alguna forma hay que, como dice, entenderlo entre líneas, ¿no? Que es lo difícil, pero el adolescente lo necesita y sabe que lo necesita aunque pegue el portazo, porque cómo es posible que no me hayáis dejado tal cosa, pero le da una seguridad, porque está indefenso. Entonces yo creo que un reto para el adolescente es hacerle ver, acompañarle, ¿no? Como de decir, y acompañarle, y para que él lo vea como algo normal, vosotros, en primer lugar, o los padres educadores, en primer lugar somos los que tenemos que cambiar el chip de que esto es sano, ¿no? La adolescencia es sana, es un proceso de crecimiento, si no tendríamos gente adulta infantil, porque no ha hecho el proceso de lo que yo he recibido de mis padres o de la sociedad. No lo he hecho propio, no lo he hecho mío. Entonces al final, por ejemplo el tema de la fe, ¿no? Que también muchas veces preocupa, es sano, es que es normal que se pregunten, a ver, entre las cosas que mis padres, he recibido la fe de mis padres, como eso, como pongo en duda todo, pues obviamente pongo en duda la fe, pero es sano y tiene que ser en esta etapa y no cuando tenga 30, porque igual la va a pasar. Entonces casi mejor, cuanto antes pase esto, mejor, ¿no? Entonces, ese decir, mira, es normal que te pase esto, ¿no? No en plan sobrado nuestro, ¿no? Sino como decíais, de sufrir con él, ¿no? O sea, sí, es verdad, esto es difícil, es una etapa difícil, pero es bueno porque tú tienes que ir gestando tu mundo de valores, y ahí es, bueno, y ahora volveremos después respecto a los padres, cómo hacemos esto, pero yo creo que es un tema para después. Sí. Bueno, según decía la hermana, en relación, ¿no? Bueno, pues cuando ellos conocen, ¿no? Se empiezan a conocer a ellos, pero más que en ningún otro momento también conocen sus defectos, ¿no? Y toman conciencia de sus defectos, ¿no? Y eso no es nada fácil, es decir, el sentimiento de culpa empieza a ser mucho más fuerte en la adolescencia. Parece que de verdad que hemos hablado muchos adolescentes, pero uno habla así, pero mi hijo tiene sentimiento de culpa, ¿verdad? No, lo tienen, a veces a lo mejor no lo expresan a los padres, pero a otros sí, ¿no? Y realmente lo pasan muy mal cuando descubren sus propios defectos. Por eso, ¿no? Esa reacción que tienen de sacar los defectos de los padres, ¿no? Que lo harán, ¿no? Y os los echarán en cara, y os recriminarán cuando hacéis algo mal, porque tienen necesidad de ver que vosotros también falláis,
¿no? A ellos les da seguridad y dicen, bueno, no está tan mal que yo sea tan desastre porque mis padres también me fallan, ¿no? Entonces necesitan darse cuenta que eso empiezan a descubrir y dices, bueno, el mundo es precioso, pero hay cosas en mí que no me gustan, ¿no? Cosas del mundo no me gustan. Entonces, ver que también están en mis padres me da seguridad, ¿no? Para decir, bueno, pues tengo que seguir adelante, ¿no? Que para el padre sea muy duro la forma en la que ellos a veces recriminan, ¿no? En lo que hemos podido fallarles, ¿no? Hemos podido fallar. Y luego otro reto, yo creo que también para el adolescente igual es idealista, o sea, sueña con algo grande, aunque parezca que no, aunque parezca que pasa de todo, pero él quiere algo mejor, ¿no? Quiere un mundo nuevo, uno lo ve mucho, enseguida se despierta la solidaridad si se enfoca bien, proyectos grandes, un poco locos, claro, les gusta esto hacer un poco de, aquí como dicen los chicos de la juventud masculina, ¿no? Locuras de amor, pues eso, que de repente, como decían, se roban el alcantarillado de cuando fuimos de misiones con los escolares y los pioneros, de repente, digamos, aquí se habían robado, fue tan bonita la misión que tenían que traerse algo del pueblo, de Colunga, y no se ocurrió otra cosa que una tapa de alcantarilla que ponía Colunga, y cuando la vemos aquí, Dios, no me lo puedo creer, pero detrás de ese robo, ¿qué hay detrás? Que fue tan bueno que ese espíritu lo quieren traer aquí, o sea, no miden, pero en el fondo el anhelo era lo que hemos vivido ahí, lo que hemos entregado allí, porque la entrega, la misión, queremos seguirlo viviendo todo el año aquí en Madrid, ¿no? Entonces, claro, se le va a dar proporción, no mide, pero el fondo es bueno, ¿no? Entonces eso yo creo que es un reto para ellos, el medir y el no bajar el listón, porque como decías, como además se encuentran en una dicotomía casi permanente, ¿no? Entre que les pesa el cuerpo por ese mismo crecimiento físico. Yo pienso en los campamentos de apóstoles de María, las pequeñitas, vamos, todo el día saltando, jugando, no hay que hacer nada más que tirar la piedra y van detrás de la piedra, ¿no? Y en cambio llegas al campamento de las escolares, de las adolescentes, y vamos a hacer tal cosa, hermana, y vamos a subir al monte, es difícil porque, eso digo, les pesa el cuerpo y enseguida se tiran ya, pues eso, al césped, les encantan los césped, ¿no? Para tirarse, para tal. Entonces, pero por otro lado tienen mucho anhelo también de hacer cosas, de servir, entonces se encuentran en decisiones, ¿no? Permanentes. ¿Qué hago? Porque siento esto, mi cuerpo me tira para abajo, lo que veo fuera y tal, pero por otro lado es anhelo. Entonces, pues eso es una etapa también, un reto, es cómo pasar o lo que decíamos del hermetismo, ¿no? También cómo pasar de ese que se repliegan en sí mismos, porque yo creo que está confuso, o sea, como y necesitan además lo privado también, porque también forma parte de la madurez, yo necesito mi espacio, ¿no? Si compartían habitación muchas veces dicen, ¿y por qué no tengo yo mi cuarto? Entonces buscan sus espacios, que como digo es sano, porque ahí plasman su mundo también, necesitan ya, es la interioridad también, se va desarrollando eso, quiero saber quién soy, necesito mi espacio también para pensarlo. Entonces pero por otro lado también necesitan el grupo, necesitan en verdad una figura paternal, maternal más grande que ellos, porque es un caos, entonces necesitan referentes, pero claro, viven entre, quiero mi espacio, pero a la vez yo sé que necesito contarle a alguien lo que me pasa, ¿no? Y eso les pasa en muchos ámbitos, por eso el reto que ellos ven también es como pasar de esto a esto, ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues, bueno, cómo podemos ir acompañando. Sí. En relación al hermetismo, ¿no? Quizá la pregunta es, bueno, si son herméticos, ¿por qué eso? Luego cuentan su vida en Twenty, en Facebook, ¿no? ¿Qué hay detrás? Es verdad que hay una dificultad que ellos tienen para poner palabras a los que les pasa, ¿no? Porque realmente no llegan a entender muy bien qué les está sucediendo, ¿no? Y que la comunicación personal les pasa como a nosotros, ¿no? A nosotros nos cuesta también decir las cosas, ¿no? A la persona cuando la tenemos delante, ¿no? Es más fácil, ¿no? Por WhatsApp, escrito. ¿Qué sucede? Que a lo mejor antes pues existían los diarios o las cartas, ¿no? Entonces a lo mejor pues un adolescente podía escribir su diario, sus cartas, y ahí expresaba o trataba de plasmar lo que le pasaba
a nadie, ¿no? Al mundo, a nadie en concreto, ¿no? Porque sentía que en el fondo pues no sabía a quién dirigirse, ¿no? Ahora con estos medios pues lo hace a través del móvil, pero tampoco hay una intencionalidad concreta a quien se lo dice, ¿no? Pues en Facebook es algo totalmente abierto, ¿no? Es nadie y es todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la complejidad que tenemos ahora con estos medios de comunicación, ¿no? Pues que, bueno, pues ofrece sus posibilidades, pero también es un reto, ¿no? Educarles en ese uso, ¿no? Entonces, por eso dices, bueno, no entiendo esa privacidad y luego exponer su vida públicamente, ¿no? Bueno, pues porque en realidad la comunicación personal es lo que les cuesta, ¿no? Y bueno, pero a la vez necesitan comunicarse y encuentran en esos medios una forma de expresar con facilidad, ¿no? al mundo, al mundo internet, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que a veces es difícil hablar del adolescente sin hablar de los padres, del educador, ¿verdad? Decían que el adolescente vuelve a preguntarse por las normas, ¿no? Hasta los 5 años tú como padre vas marcando normas y bueno, mediante pues, conductas muy de castigo, ¿verdad? Y premios, pues consigues más o menos enderezar, ¿no? Luego ellos vuelven a replantearse esas normas, ¿no? Y ahí decían que, pues un estudio reciente aquí en España, ¿no? De los padres tenían mucha dificultad para saber cómo marcar las normas cuando él las conoce, ¿no? No es de no conocerlas, sino saber cómo recordar ese camino que hablaba María, ¿no? Y realmente es un reto, ¿no? Por eso yo os invito a que me habléis un poco desde vuestro punto de vista los retos para los padres, incluso si os atrevéis a algunas pequeñas pautas. Las normas. De las normas que se... Sí, no, si tenéis hijos más pequeños diréis, bueno, eso de la adolescencia ya es un mito, ¿no? Porque los hijos de 8 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y dices, ¿qué pasa? Que tengo un adolescente con 9 años. Bueno, ahora lo cuestionan todos, ¿no? Los pequeños y los adolescentes, ¿no? Ya no es un indicativo solo de la adolescencia, pero de forma diferente, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Lo que está en juego, aunque desde más pequeños nos cuestionen. Hay un cuestionamiento, como ha explicado muy bien la hermana, necesario, ¿no? Ellos necesitan del mundo que le hemos explicado saber, ¿no? Realmente cuál es su mundo, ¿no? Y qué les vale y qué no les vale, ¿no? Y en ese cuestionamiento estamos todos en el banquillo, los padres y está Dios, ¿no? Como bien hemos dicho, estamos ahí todos en el a ver qué me vale para mi vida y qué no me vale, ¿no? Y aquí estoy preguntando qué me encaja o qué no me encaja. Entonces necesitan una explicación, ¿no? Y una explicación válida y coherente que tenga un sentido. Entonces es verdad que educar a un adolescente también evidentemente es un regalo personal, porque son una exigencia a nuestra coherencia personal permanente, ¿no? De hecho, yo creo que muchas veces uno hace cosas y no se pregunta muy bien por qué las hace, y cuando uno educa a un adolescente, más vale que te hayas preguntado por qué haces las cosas, porque tienen que tener un sentido, ¿no? Entonces yo creo que nunca me cuestionan las normas del colegio hasta que uno trabaja con adolescentes y dices, pero ¿por qué no les dejamos hacer esto? ¿Por qué no les dejamos tal? Todo tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto es una riqueza, ¿no? Porque nos invitan a verdaderamente ir al fundamento de las cosas. Y evidentemente también ir con ellos a lo esencial, ¿no? Verdaderamente porque en realidad en la vida normas hacen falta muy pocas y muy poquitas y muy esenciales y muy bien fundadas, ¿no? Entonces eso es lo que nos pone un adolescente a ver, pero ¿cuál es el fundamento de nuestra familia, de nuestra vida familiar? ¿Cuál es la esencia de esta familia? Y definámosla y pongamos los límites por los que no podemos cruzar, ¿no? ¿Cuál es? Y bueno, pues es una oportunidad preciosa para la familia de ir al fondo de las cosas, ¿no? Y plantearse uno como padre, decir, a ver, ¿qué es lo esencial? Y vamos a luchar por ello, ¿no? Y a explicarlo así. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que como padres hay que plantearse, como educadores, cuáles son nuestros valores para nosotros esenciales. ¿Y qué escala de valores tenemos? O sea, si como padres no tenemos una escala, no podemos educar, educar en el sentido, porque eso no sé hacia dónde conduzco, en el sentido de no sé qué es lo que quiero transmitirles. O sea, educar en primer lugar además es más sacar la vida que hay dentro del otro, pero obviamente en ese sacar la vida yo también le traslado lo que yo creo que a él le va a hacer feliz, y eso es importante que él lo capte. Yo si pongo una norma no es para fastidiarte la vida, es porque creo
que en lo que estoy poniendo el límite o lo que estoy remarcando se juega algo muy importante. Por eso es verdad, pocas normas, y no puedo normalizar. Cuando empezó Schoenstatt, no sé si alguno nos lo dice Schoenstatt, pero Schoenstatt de hecho empieza por un problema así, por así decirlo, de libertad. Es decir, en el seminario menor de Schoenstatt, donde estaban los chicos a los que el padre Kentenich tiene que ser director espiritual, estaba todo absolutamente normado. O sea, desde la hora que te podías poner betún al zapato, quién ponía tal cosa, que salías por esa puerta pero por esa no, porque no sé qué. Vamos, y claro, son unos adolescentes lo que despertó. Esto es absurdo, no se puede normar todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que ver qué es lo que hace falta en casa, pero lo que hace falta es, por eso es importante preguntarle por costumbres familiares, ¿no? Es que sea para mí, y más que lo vean como norma, hombre, cosas que sean norma en el sentido que no es que sea una costumbre familiar, típico, ¿no? Que a qué hora vuelvo de una fiesta, bueno, que sea una costumbre familiar que todos volvemos a tal hora, no. Pero a lo mejor hay otro tipo de normas, por ejemplo, a veces, ¿no? Que dicen, en los domingos se come en casa, ¿no? O tal día todos cenamos juntos. Claro, que el adolescente tiene que ver eso, el valor que hay detrás. O sea, es que queremos ser una familia unida. Queremos compartir, queremos saber en qué estamos el uno con el otro. Entonces, para eso necesitamos pasar tiempo juntos. Y como la vida es así, pues al menos aquí, o en verano igual. Una semana nos la reservamos juntos, porque ya en verano tienen 1000 planes. Y ya que sea una semana o un mes, estamos juntos, depende del valor que yo les doy en mi familia, ¿no? Hay familias, por eso digo que no podemos copiar normas de la casa del vecino, y eso hay que hacérselo ver a los chicos, ¿no? Es que en la casa del fulanito se van, solo están una semana juntos en verano y tu mamá me está diciendo que un mes. Bueno, y tú le puedes decir, es que para nosotros es muy importante el estar juntos, o sea, el poder realmente, pues eso, compartir, el visitar a los abuelos, la familia grande, y a lo mejor, y la familia del otro, pues tiene otros valores, tiene otro... Hay familias, por ejemplo, que son muy suyas, que no suelen invitar a mucha gente a la casa, porque tienen muy fuerte la reserva familiar, el núcleo, pues eso es un valor. Pero hay otras familias, en cambio, que es todo el día, tú ves que hay alguien que no es de la casa, que el amigo, que el primo, que viene no sé quién, que tal, porque tienen el valor de que esto es una casa abierta, queremos no sé qué, ¿qué es mejor, lo uno o lo otro? Son valores distintos. Lo importante es que nosotros sabemos qué familia queremos construir, qué es para nosotros importante, qué no. Entonces pongamos las fuerzas donde realmente merece la pena, ¿no? Pero eso al adolescente ya no basta con el niño pequeño, oye, porque lo digo yo y se acabó. Venga, vamos a tal sitio. Pero ya con un niño o niña más mayorcito, y como tú dices, cada vez es más pequeño la edad, yo tengo que explicar por qué. Y yo creo que es muy importante al transmitir esto, el transmitir mira, yo creo que esto es importante por esto, y mira, para mí esto es así. Ahora es verdad, cuando tú crezcas, cuando tú formes tu familia, podrás también replantearte valores. Y a lo mejor eso, en casa somos súper piña, y a lo mejor cuando tú hagas tu familia, pues al revés, será una familia que todo el día habrá gente. Bueno, pero por ahora tú estás aquí. Pero hay un valor detrás. Y así él también se va planteando, pues esto es importante, o no, pero al menos tiene un sentido. No es porque ya me están fastidiando, ¿no? La primera es el reformular el para qué en lugar del por qué, es decir, el mirar hacia adelante, tiene un sentido que yo puedo construir, o sea, el por qué da una razón hacia atrás, ya no puedo volver atrás, pero el para qué construyo y miro hacia adelante. Y eso genera nuevas formas de pensar y de dialogar, ¿no? Entonces, el preguntarme el para qué me ayuda a generar un lenguaje de construcción, ¿no? Y no de negación, ¿no? Y eso a mí me resultó interesante, ¿no? En ese sentido, él hablaba de algo que ha hecho, vamos, cuando dice el tema de copiar a otro, ¿no? El ejemplo que ponía en español era algo parecido a claro, es que mi amigo todos tienen iPad en mi clase y yo no, ¿no? Entonces, la respuesta del padre era la que le daban sus padres, y era, ¿y qué pasa si tu vecino se tira por una ventana, tú también? Entonces, él lo ponía como ejemplo de lo que no debemos hacer. Ah,
Y de hecho dijo tu nombre, Ana, dijo tu nombre. Y me parece interesante, ¿no? Él hablaba de que el lenguaje no es inocente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos creemos con derecho a la verdad, estamos enjuiciando a una persona que tiene otra verdad, ¿no? No es ni más ni menos, ¿no? Entonces nos tenemos que alajar a él y estar por lo menos igual que él, ¿no? Y a mí me resulta interesante esa construcción del lenguaje, ¿no? El generar alguna alternativa. La hermana... ¿Qué respuesta le das? Bien, esa respuesta la tienes que construir tú. Claro. ¿Por qué no le...? Exacto, Claro. te están preguntando a ti tú por Claro. qué. ¿Qué gana él sin el iPad? En ese caso. Claro, la pregunta es ¿por qué yo no lo puedo tener? Claro, no, entonces, ¿por qué lo tienen los otros? Claro, ¿por qué yo no? Claro, entonces la respuesta sería más tratar de ver con él, incluso no es que tú le tengas que dar la respuesta, sino el dialogar, entrar en un diálogo, porque si no es verdad, tú te pones... A ver, vosotros sois autoridad paternal, maternal, no sois el jefe de trabajo. Un jefe de trabajo dice, pues eso, no tienes coche de empresa y no tienes coche. Hombre, podría entrar a lo mejor a... Pero llega un punto que se acabó y ya está, ¿no? Vosotros sois padres y madres, entonces, bueno, ahí entra lo religioso también, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, es así, nosotros contamos con ese plus que muchos padres no cuentan, es así, ¿no? Es decir, bueno, a veces uno le pillan de sopetón la pregunta, yo no he solo alcanzo a decir Señor, ¿no? Dios mío, pero sí, es verdad, hay que hacer mucho ejercicio, eso, de nosotros plantearnos las cosas, por qué, y eso siempre como algo positivo. Yo creo que es importante decir, ¿qué ganas tú si no tienes todavía el iPad? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué hace de bien? Yo creo que también damos por hecho mucho el diálogo entre padres y nosotros. Sí, ese es otro punto. El diálogo no se da mucho. Sí, ese es otro reto. Aquí, no sé, planteamos todo solucionarlo con el diálogo. Y ellos no escuchan, o nosotros no escuchamos, pero desde luego no hay diálogo, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, por mucho que le quieras decir, pues no, porque está pensando en una cosa, o ya si se la mete la iPad no en la cabeza, pues tiene que sacarte de alguna forma de esta. Ya lo que le digas no lo van a entender. Ruth, el año pasado hiciste una conferencia también y hablaba de algo que me parecía que era muy bonito, muy sonstatiano también, ¿no? Y es que el adolescente está constantemente buscando el tesoro que tiene dentro. Tiene un tesoro dentro que tiene que buscarlo, ¿no? Me gustó el símil relacionado con el ideal personal, ¿no? Y el educador en realidad tiene que ayudar a encontrarlo, ¿no? Entonces tengo aquí dos frases del padre que el otro día, como sabía que iba a venir esta charla, las leí y dije, bueno, estas las copio y las voy a leer porque no me las sé de memoria, ¿no? Hablaba de la capacidad del arte de abrir por parte del educador, del padre, de abrirse, dice, significa el arte de interpretar el alma del otro, ¿no? Es decir, yo tengo que, si le tengo que ayudar, le tengo que conocer, ¿no? Interpretar el alma. Y yo voy a decir una frase que me parece muy bonita en este sentido, dice, el padre Kentenich, que la tarea del hombre es conocer y realizar la idea divina en su vida, y decía, y para eso debe ayudar el educador. El tema del diálogo, ¿no? Yo creo que ha salido un poco y luego quizá vamos un poco a la preparación, ¿no? Para la adolescencia, ¿no? Y cómo descubrimos ese tesoro. Y bueno, yo lo voy a decir con un ejemplo personal, es decir, con lo que a mí me ha pasado, ¿no? Porque si no, no sé si tenéis la impresión de decir, pero bueno, ¿realmente han trabajado con adolescentes o no? Estás, ¿no? Como ella es monjita y yo no tengo hijos, se nota que aquí no bregan con uno todos los días y no están luchando para que lleguemos puntuales al colegio y aquí nos dan teorías facilísimas, ¿no? Pues bueno, yo confieso que yo no quería trabajar con adolescentes, nada más entrar al colegio, bueno, pues fue lo que me tocó con 23 años y no era la etapa que quería, ¿no? Y fue todo un reto. Yo viví una juventud, gracias a Dios, ¿no? Pues como se puede vivir aquí en Schoenstatt, con muchos ideales y muy acompañada. Entonces, yo fui cargada de ideales y tuve la sensación de encontrarme con una panda de pasotas que no había forma de hacerme con ellos, ¿no? Entonces yo estaba absolutamente desesperada diciendo, estos jóvenes de hoy, yo tenía 23 años, ¿no? No había habido ni un cambio generacional, ya no tienen ideales, no tienen sueños como tenía yo con su edad. ¿Esto qué es? ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, bueno, tenía la sensación de que no tenía oportunidad para el diálogo, ¿no? Y que eran unos superficiales, no sé qué había pasado entre mis 23 y sus 15, de esos 8 años, se habían vuelto todos unos superficiales que no buscaban nada, pero yo no me entendía con ellos, ¿no?
Hasta que, bueno, pues por muchas circunstancias de la vida, por las que Dios te ayuda bueno, pues a ir desarrollando tu misión, me dio la capacidad de mirarles, ¿no? Y de descubrirles de una forma distinta. Fundamentalmente, quizá lo que más me ayudó fue descubrir las preguntas que llevan dentro, ¿no? El tener oportunidad de dar espacio a las inquietudes de verdad que llevan en su corazón y poderlas escuchar, ¿no? Entonces, cuando uno, a veces de forma muy casual, llega a una clase y le dice, sacar un papel en blanco, plantearme en un papel las preguntas que lleváis, y de repente empiezas a leer las preguntas y te tiemblan las piernas porque dices, Dios mío, qué profundidad, y además les ves a ellos emocionados, por primera vez les veía emocionados en algo, era de, y realmente vamos a hablar de estas preguntas y me las vas a contestar y las vamos a responder, y dices, no, hijo, no, si son las mismas que yo, ¿no? Porque sufrimos, pues porque, bueno, pues sobre todo, ¿no? Grandes preguntas sobre el sentido del sufrimiento, sobre el amor, si es para siempre, si no, cómo perdonar, unas preguntas de una profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso te ayuda a ver que realmente ahí lo que está despertando es un corazón como el nuestro, muchísimo más limpio, sin ningún tipo de resquemor, ni prejuicios, ni durezas de la vida, sino con mucha frescura, que se plantea las grandes cuestiones de la vida que tenemos nosotros, ¿no? Y se las plantea de verdad, todos, y están ahí. Y quieren dialogar sobre lo esencial, de verdad, y quieren tener espacios para poder hablar sobre lo importante. La cuestión es que no es ni cuando nosotros queramos, ni del modo que nosotros queramos, ¿no? Sino que realmente quienes les educamos tenemos que educar nuestra mirada para saber descubrir el tesoro que llevan dentro y saber acompañar y descifrar los momentos y los tiempos, ¿no? Entonces ya hablamos de una autoridad distinta, ¿no? Antes realmente nuestra autoridad era llevar el peso de la casa, ¿no? De esto ahora, Ahora nuestra autoridad es más auténtica, es la autoridad del amor, un amor que sabe mirar, que sabe descubrir y que sabe descifrar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los momentos, las oportunidades, y ayudarles bueno, pues a dialogar cuando vemos que se puede dialogar y a ver lo que ellos llevan en el corazón, ¿no? Y a plantearnos las preguntas y ver que algunas preguntas del por qué se pueden convertir en para qué, y en otras decirle, hijo, pues yo tengo la misma, pero la vida es eso, es buscar, ¿no? Es buscar, y esto es a lo que estás despertando, a que busquemos, ¿no? Y animarles a que nunca las entierren, sino que las preguntas esenciales muevan su vida, ¿no? Porque el problema de hoy es que la mayoría de los jóvenes las entierran porque no encuentran espacios para abrirse y para preguntarse, ¿no? Y bueno, pues eso, pedir mucho al Espíritu Santo que nos eduque la mirada y saber encontrar esos momentos, saber encontrar el tesoro. De verdad que yo entiendo que es muy duro, pero a veces me resulta también muy duro escuchar a padres que le dices, a ver, pero ¿qué es lo único de tu hijo? ¿Qué es lo específico? ¿Qué es eso que vuestro hijo aporta a la familia y que nadie más puede aportar? Y que después de eso haya un silencio helador, pues, es duro. Y esa es la pregunta, padres. ¿Qué tesoro llevan vuestros hijos? Lo descubrirán si lo habéis descubierto vosotros. Y la ayudáis a descubrirlo. Por eso qué importante en ese diálogo matrimonial hablar de los hijos. O sea, que hablemos de nuestros hijos, lo mismo que nos preocupa de ellos, eso que decía Ruth, ojalá pudiéramos hacer una lista de los valores que tienen nuestros hijos. Además veréis que los que tenéis varios seguro que son totalmente distintos. Porque además lo difícil encima es eso, que cada adolescente es un mundo. Yo que tú dijiste en tu charla, no existe el adolescente, existen adolescentes. Hasta eso me quedó grabado y digo, toda razón. Claro, no hay patrones, en verdad. Ahí, o sea, puede haber algunas ayuditas, pero en verdad cada niño y cada chica es un mundo. Y vive la adolescencia de una forma difícil, ¿no? Por eso el padre Kettering habla del arte de educar, porque es un arte, el arte de abrir al otro. Es un arte, es verdad, no es algo que diga, mira, te sientas, haces esto. Bueno, hay algunas instrucciones, pero no instrucciones, sí, como algunos puntos, no sé cómo decirlo, como a la hora de pintar, algunas técnicas, pero luego cada pintor, realmente los maestros son artistas, ¿no?
Entonces, por un lado, eso, ojalá como tarea para la casa, el poder juntos, ojalá, porque lo podéis hacer por separado, pero lo ideal es hacerlo juntos, porque también el educar, es importante educar juntos, y no que, esto se lo voy a decir a mamá porque sé que me va a decir esto, o esto se lo voy a decir a papá porque sé que más no sé qué. No, o sea, es importante porque si no, al chico también se le crea también un conflicto y cae la autoridad, en ese sentido la buena autoridad. Es importante decidir juntos, oye, ¿qué hacemos frente a esto? Si hay que de repente poner un límite, lo ponemos juntos. Y si lo ha puesto el padre o la madre, no desautorizar al otro. Aunque crea que no te... Luego le puede decir, oye, creo que te has pasado, o creo que aquí has sido muy... Pero nunca delante de un hijo, porque entonces ya el otro, hemos desautorizado al otro, ¿no? Entonces eso es una cosa, el hablar juntos, y lo otro, como decías, Iván, dices que no, ¿cuándo, no? ¿Cómo? Yo creo que es muy importante el estar, ¿no? El estar. Es decir, es verdad que con el ritmo actual, sobre todo si los dos trabajan, es difícil. Pero entonces, cuando estoy en casa, o cuando estoy con ellos, que ellos sientan que pueden acceder a mí. Si yo soy el primero que me siento en el ordenador, o delante del periódico o en un libro, porque se me nota que estoy como enfrascado y con él no me molesten, porque a veces somos nosotros, ¿no? Que ya cualquiera, vale el chico, uy no, yo no puedo molestar a mi madre que anda loca con esto, o a mi padre, no, pues está... No. Entonces, nosotros tenemos que provocar de alguna forma una actitud de puedes venir a mí cuando quieras, yo estoy para ti, ¿no? El de repente preguntar, si veo que no de esto, bueno, pues ya está, pero oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bueno, pues ya está, pero sabe que estoy interesada. Por eso el poder en la casa, estar en zonas de forma, incluso en la forma, eso, que puedan acceder, porque de repente estoy en la cocina y a lo mejor vendrá el chico o la chica y se sentará sobre la mesa y a lo mejor empieza a contar. Y mientras pero está uno con una actitud de, o a lo mejor eso, yo estoy haciendo algo en la sala de estar, pero que tengamos una actitud, claro, si tenemos la tele encendida todo el día, si parece que todo el rato estoy haciendo cosas indispensables, yo mismo estoy cerrándole las puertas porque encima le cuesta. Entonces, el estar con actitud de vez en cuando preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Me cuentas? Y luego, junto con la lista de actitudes, yo creo importante detectar cuáles son los puntos de interés. ¿En qué sentido? Aquí hay que ser pillos. Si no hay forma de acceder, y sé que a mi hija le encanta ir de compras, es verdad, a lo mejor digo, no le voy a comprar nada, pero le digo, ¿por qué no nos vamos de compras? ¿No? Esta tarde. Entonces, creo un espacio que nos vamos las dos, y yo ya entre vestido, bueno, que sea solo, como dicen, mirar escaparates, pero ahí va ya creándose además una complicidad. Qué bien. Mi madre me ha invitado a lo que más me gusta y es hacer, no sé. O al chico le encanta, no sé, ir en bicicleta o el hacer, no sé, ¿qué punto de interés que yo le pueda acompañar? Que aunque no hablemos ahí, pero yo ya he creado un espacio y además eso de, mira, qué bien, mi padre y mi madre se interesan por lo que a mí me interesa. O sea, buscar el punto de entrada, eso es el arte de abrir. O sea, tengo que... Y siempre hay que buscar la perspectiva. A lo mejor empezamos hablando de motos y acabamos hablando de la chica que le gusta. Pero hemos empezado hablando de motos. ¿Cómo te gustaría tener esto para cada fulanita? O, que quieres llevar a alguien a... No sé, buscar, porque sé que a lo mejor él está preocupado por algo concreto. Entonces, buscar otro camino indirecto, es un pequeño consejo. Muy bueno, muy bueno. Sí, también, como punto también a veces de arranque, ¿no? Porque es verdad que cuesta a veces el diálogo y que no expresan. El contar desde vuestra experiencia, ¿no? Pues yo cuando tenía tu edad, pues sufría muchísimo por esto, ¿no? Me pasaba tal cosa o me ocurría tal, ¿no? Entonces, además es así, a todos nos pasa, pero vamos, a los adolescentes les cuentas algo personal y ya, desde luego en clase es un recurso seguro, ¿no? Les vas a contar lo que sea, que le vas a contar algo personal y ya están como muy atentos, ¿no? Igual yo creo que los hijos, ¿no? Le vas a contar algo y bueno, es ese punto de, bueno, no sé si te pasa lo mismo, pero a mí me pasaba tal cosa, me sentía de esta forma. Entonces, uno rompe el hielo porque la intimidad la ha abierto primero uno. Es que realmente lo que queremos tocar es la intimidad y eso no es fácil para nadie, ¿no? Y entonces, bueno, si
uno es el primero que se lanza, pues también es más fácil que luego él se pueda lanzar, ¿no? Y puede decir, bueno, puedo confiar, aquí mi padre se ha lanzado, yo también, ¿no? Pero, Sí, comentaba también que es verdad que a veces la tendencia de contar algo personal suele ser en la negativa. En lo negativo, yo sí. Cuando tenía tu edad no tenía móvil. Exacto. Sí, o no era tan irresponsable, típico. Porque tenemos que prepararnos para ese diálogo, no sale sí. intuitivamente, ¿no? No sale intuitivamente eso. Yo a tu edad no tenía 2 balones de fútbol, ¿no? y 2 televisiones en casa, ¿no? Entonces, es importante eso, yo creo que sí se ha dicho, ¿no? Pero que entendamos el porqué de ese borreguismo, ¿no? Que se da. Es eso, en el momento de confusión, ¿no? Todos necesitamos tener una identidad y la identidad nos la da el grupo, no nos la pueden dar nuestros padres, porque es que no son iguales a nosotros. Si algo me está quedando claro es que hay una distancia, ¿no? Yo estoy pasando por algo que nadie más en la familia pasa, pero mis amigos sí. Pero claro, mis amigos también están confundidísimos. Entonces dice, a ver, ¿quién nos da la identidad? Pues la identidad nos la dan cosas muy tontas, desde que vamos a llevar todos la misma camiseta, los mismos pantalones, y es que tienen que llevar todos, bueno, hay más las niñas, ¿no? Todas las mismas camisetas y los mismos pantalones y el mismo corte de pelo, pero eso nos da la identidad y eso nos da una cierta seguridad. Tiene ese sentido y hay que entenderlo así, ¿no? No es ese borreguismo despectivo de aquí todos como manada, no, bueno, pues es una fase que tiene que pasar, no se nos puede quedar ahí, porque si nos queda ahí, mala cuestión, ¿no? Tiene que ir a más, pero en ese momento cumple esa fase, ¿no? De darles una cierta seguridad en el camino de saber quiénes son, ¿no? Y luego, en la medida en que realmente descubran quiénes son, tendrán la seguridad para ir contracorriente, ¿no? Y para tener una identidad y una autonomía, ¿no? Pero en un momento, pues eso les da una, bueno, pues es una ayuda, ¿no? Eso es, por eso influyen mucho los amigos, se entienden. Y la cuestión es cómo nos preparamos, ¿no? Era nuestro siguiente reto, ¿no? Cómo se prepara uno para la adolescencia. Yo creo que cumpliendo cada etapa, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para la edad adulta? Pues viviendo la adolescencia, cumpliendo la misión. Pues viviendo lo que es propio de la infancia, ¿no? ¿Y qué es lo propio de la infancia? Descubrir el mundo, ¿no? Descubrir la belleza del mundo, ¿no? Y los valores del mundo. Y si nuestros hijos durante la infancia hacen verdaderamente experiencia de lo bueno, de lo valioso y del bien, ya les tenemos bien preparados para el reto de la libertad. Entonces ya ellos, cuando pongan en juego la libertad, sabrán lo que es bueno y lo que es valioso. ¿Y se equivocarán? Sí. ¿Y se desviarán del camino? Sí. Pero sabrán que se han desviado del camino porque han ido por el camino. Y han hecho una experiencia profunda de lo que está bien. No porque les hayamos dado mil charlas, sino porque lo hemos vivido. Porque hemos vivido tiempo en familia divertidísimo, porque hemos tenido una buena comunicación sobre lo profundo y lo importante, porque hemos tenido una experiencia de fe como algo natural en la familia y como una relación íntima con Dios, no como un precepto, ¿no? Sino como Dios, esa persona, ¿no? Con la que nos relacionamos. Es decir, si hemos tenido esa experiencia buena y valiosa, pues así ellos arrancarán su libertad teniendo bien los fundamentos, ¿no? Y sabiendo dónde tienen que ir cuando se desvíen. Yo creo que esa es la mejor preparación. Y poco a poco, desde pequeños, no sé en qué edades ya se pilla ya esta hermana, ya están con 15, 16, pues ya nada. Pero los que tienen niños pequeños, eso, ¿no? O sea, el vivir bien, muy importante, es decir, ese darle en la familia vivencias de familia, costumbres, que nos vean. Si queremos que el niño rece, me tiene que ver a mí rezar. Si queremos que el niño sea sano, pues me tendrá que ver comer sano también. Yo creo que en ese sentido, y ya luego el adolescente, vamos, uno de los valores esenciales para el adolescente es la autenticidad. O sea, no soportan la no autenticidad. O sea, no lo soportan, es como que van, vamos, porque se les rompe todo por dentro, ¿no? Es un valor para ellos muy importante. Yo sé lo que en estos años me he dado cuenta, que como el valor, vamos, de esta etapa, es por eso hay que mostrar las cosas lo más claras posible, muy positivas también. Yo creo que en ese sentido como padres tenemos que ser muy positivos, buscar siempre si les voy a pedir algo difícil porque tengo que mostrar el por qué, ¿no? Pero el para qué el por qué en ese sentido que tú decías, es decir, es que esto
mira, te va a servir para esto, es que esto en la vida ya verás como, vamos, vas a estar, o te va a dar más alegría al final, ¿no? O sea, el esfuerzo, la constancia que les cuesta, obviamente, hay que realmente verlo, pero claro, si ellos ven en mí que yo soy inconstante, que lo que yo he dicho no lo hago, van a decir, ¿de qué me hablas? Entonces, absolutamente hemos perdido la autoridad. O sea, ellos buscan una autoridad de coherencia. Es así. Es así. Por eso cuando descubren algo, por eso puede ser que de repente se peguen a un grupo que dicen, es que no sé cómo se junta con esta gente, cómo está mirando esto. Pero es que solamente está encontrando coherencia, aunque la verdad no sea lo... Pero están viendo que hay una coherencia. Lo quiero pasar fenomenal, me emborracho. Entonces, ¿qué coherencia le doy yo? Yo me lo paso fenomenal y no necesitas el alcohol. Porque estás perdiendo otras muchas cosas. No eres tú, te estás dañando más la salud. Buscar 1000 razones. Y eso, y sobre todo, no eres tú. El alcohol te ha exacerbado algo que tú normalmente no eres así. Entonces, por el tema de la autenticidad, se les puede también... yo creo que el tema del alcohol es un tema complejo hoy en día. Muy complejo. Lo vemos en nuestras chicas, nuestros chicos, y si no descubren realmente que en el fondo es eso, o es una incoherencia, no están siendo ellos mismos, pero hay que verlo siempre, como digo, que merece la pena esto otro en vez de esto, ¿no? Siempre merece la pena y que nosotros también, como digo, lo digamos de forma porque yo lo estoy viviendo. Porque yo no bebo en exceso. Yo no bebo, pero vosotros no. ¿Por qué no bebo en exceso? ¿Por qué no me emborracho? Eso podemos decir todos, ¿no? Espero. Claro, porque si no, ¿qué le estamos pidiendo a mi hijo? Que no fumes. Bueno, a lo mejor yo fumo, pero fumo en que otros vicios tengo. Cuando seas mayor, fuma si quieres. Pero ahora mismo no. Pero claro, si estoy fumando es un poco difícil. Y si no, por último, bueno, yo me puedo plantear, tengo otros vicios que ni siquiera yo debería tener. Porque yo no le puedo pedir a mi hijo que no tenga ciertos vicios si yo tengo mis míos propios. Porque aunque fundamente muy bien, y mi hijo incluso no sepa qué otros vicios yo tengo, hay algo en la manera que se capta. Entonces yo creo que una buena preparación es, me preparo yo personalmente. O sea, yo si pongo un límite a mi hijo, y yo tengo límites, porque la fuerza moral que tiene cuando yo le exijo algo a otro, es porque yo me lo estoy exigiendo también, a lo mejor en otro campo. Yo no me tengo que poner una de salida o de llegada. Pero todos tenemos límites toda nuestra vida que guardar. O sea, algunos límites, todos tenemos límites. Nosotros como adultos deberíamos ponerlos nosotros. Lo que os decía, según nuestra escala de valores, según... Pero entonces, yo creo que hay que hacerse también un examen de conciencia personal. El padre Kentenich, por eso en ese sentido hablaba del educador educado. Entonces, si yo quiero exigir orden, yo puedo plantearme en qué aspecto de mi vida no tengo orden. Entonces, mientras le estoy diciendo al crío, a la chica, mira cómo tiene esta habitación, a lo mejor la mía está ordenada, pero a lo mejor yo tengo algún aspecto de mi vida que no está ordenado. Entonces también yo lo puedo no solo hacerlo por coherencia, sino la parte religiosa es, yo además lo ofrezco, como diríamos en Shoesta, como capital de gracias, o como diríamos eso, como un pequeño sacrificio que abra al otro. ¿No? Con la comunión de los santos, lo que yo hago repercute, aunque el otro no lo sepa. Ojalá mejor no lo sepa, ¿no? Es mi secreto como educador. Yo esto lo voy a ofrecer para que mi hijo, por favor, por fin ordene su habitación. Pero para poder dialogar, ¿eh? Así que nada, cualquier pregunta que tengáis, pues adelante. Yo vuelvo al tema del borreguismo. Porque estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero es verdad que, o sea, yo no lo he vivido aún, pero me lo imagino, que a lo mejor se quieren todas poner la misma camiseta y todo genial, claro. Pero ¿y si todas quieren fumar? O todas deciden que tienen que dar besos a chicos. Entonces ahí es más complicado. Entonces, ¿dónde la niña o el chico sabe
O sea, cómo enseñarles dónde está el límite ahí. Que muy bien, que necesitan su identidad con sus amigas o amigos, pero que hay un límite. Y que si todos fuman, pues no tienen por qué fumar. Ellos. Y cómo saben decir que no y quedarse en el grupo, no sentirse excluidos. O sea, a mí eso me parece súper difícil. Realmente la fase de borreguismo se da inicialmente, ¿no? Si podemos llamarla así. Entonces, no debería ser en ese momento en el que puedan estar expuestos a más riesgos, ¿no? Es decir, que es una fase muy inicial, ¿no? Donde el periodo más de confusión. Pero bueno, eso como dato general que tampoco nos aporta mucho. La cuestión es que sea en ese momento o no sea en ese momento, ¿no? Ellos se van a abrir a la vida, ¿no? Y bueno, pues van a ver que a su alrededor sus amigos, incluso sus amigos íntimos, van a hacer una serie de cosas, ¿no? La mejor protección es que tengan ya el criterio, ¿no? Entonces, por eso digo, hay muy poquitas cosas en realidad que nos den miedo, ¿no? En realidad que nos da miedo que haga nuestro hijo la adolescencia. Por ejemplo, que en el tema de la sexualidad, no lo veo bien, claro, pues que la sexualidad es un tema fundamental que hemos tenido que hablar en casa, ¿no? Hemos tenido que ir profundamente al sentido de los cambios que están viviendo físicamente, los cambios puberales, porque son, que se les vaya explicando y que se les vaya gradualmente abriendo a la profundidad que nos remite, ¿no? Lo que significa la sexualidad para el hombre y a lo que estamos llamados. Entonces, si eso está ahí y se ha hablado y se ha trabajado, se ha visto también en un modelo familiar, en un modelo matrimonial, pues aunque tu amigo del alma o tu amiga del alma haga determinadas cosas, tú querrás otras cosas en la vida, ¿no? Pues fumar, pues todos fumarán en algún momento, ¿no? No creo que, vamos a ver más o menos lo que más o menos nos... decir, bueno, pues lo probarán o no, es decir, bueno, pues eso, la cuestión es qué van a tener en la cabeza, ¿no? Cuando pongan en juego su libertad. Y eso es lo que hemos ido sembrando a lo largo de todos los años anteriores, pero hay una serie de temas claves que en la adolescencia hay que hablar y que trabajar. Y sin duda creo que la sexualidad es un tema fundamental. Sí. Yo en ese sentido creo que es importante, pues digo, en los que tengan niños pequeños, tratemos de adelantarnos al grupo de amigos. Claro, si sabemos qué temas nos van a preocupar más, pues a mí, por ejemplo, el campo de la sexualidad, ojalá nos adelantemos nosotros a hablarlo con naturalidad con nuestros hijos en un estado, o sea, digamos, no sé qué edad sería, porque también depende un poco, porque hay críos más adelante. Si veo que mi hijo es muy infantil, tampoco le voy a adelantar cosas, pero en cuanto... hoy en día, yo te digo, a mí me sorprenden las apóstoles de María con 11 años, 10 años, yo a veces he sorprendido en conversaciones, como dices, que no te caes de espalda porque sabes en qué mundo vivimos. Entonces, por un lado, no escandalizarnos, porque es que hoy en día por internet, por televisión, los mismos anuncios de la calle, las conversaciones que escuchan, antes o después se lo van a encontrar. Entonces, mejor que se lo encuentren, digamos, no que se lo encuentren dentro de casa que yo le muestro cualquier cosa, sino que yo lo hablo. Oye, mira, seguro que te vas a encontrar con esto, seguro que con vuestros amigos vais a conversar tal cosa. Pues yo te quiero explicar cómo lo vivimos tu padre y tu madre. O sea, ¿y por qué nosotros lo hacemos así? ¿Y qué tipo de familia construimos? ¿Y por qué la virginidad está en matrimonio? Pero ¿por qué a mí? Ojalá sea porque a mí me ha servido. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué a mí me sirve? Yo te cuento lo que a mí me hace feliz, lo que a tu padre y a mí nos enriquece en el matrimonio. ¿Por qué? Por eso hay que presentar todo en positivo. Como sea, no fumes, no bebas, no beses a un chico. Claro, respeta rebeldía. ¿Y por qué no? En cambio, si yo te digo la riqueza de lo que para mí es, o de la familia, el futuro, yo me acuerdo mi madre cuando me pilló con el primer paquete de tabaco, obviamente, lo primero que me dijo, a ver, y fue bueno, yo creo que también es importante no decir lo justo en el minuto que tú has pillado. Claro, porque esto es regla para todos, nunca enfrentar una conversación difícil cuando yo estoy o veo que... ¿Por qué? Porque el otro se va a cerrar automáticamente. Primero, yo voy con carga. Entonces hay que también ser muy hábiles. Ya, le pillo el paquete de tabaco, o he visto con un chico. No digo nada en el minuto. Dormimos una noche al menos. Y ojalá sea en un momento que le pille desprevenido, porque además en ese minuto el chico o la chica están, como en el fondo saben que tú no estás de acuerdo,
además va a estar a la defensiva. Ya sabe, ya me va a decir algo mi madre o mi padre, ahora mismo. Me ha pillado viendo no sé qué programa. Claro, si le enfrento en el minuto, él está cerrado porque se pone a la defensiva y yo encima se lo digo nervioso, tal. Entonces lo ideal es no decir nada en el minuto o cortarlo, pero no decir nada y en un momento ojalá que le pille desprevenido, tranquilo, tranquila, ahí, oye, mira, lo del otro día, me quedé preocupado por esto. Yo te quiero contar un poco cómo lo veo yo y por qué. O sea, ¿qué vas a ganar? También por mi experiencia, pero no porque, claro, como se te ocurre, porque lo peor de empezar con cómo se te ocurre, cómo es posible con lo que te hemos enseñado. Tú estás haciendo que nos pasa a todos. Si alguien nos viene así, aunque yo sepa que tienes razón, automáticamente me pongo a la defensiva. Entonces, por eso siempre tratar de lo positivo de... Y yo me acuerdo con esto del tabaco en concreto, me dijo, mira, lo primerísimo, esto es fatal para la salud. Te dejarán los dientes amarillos. ¿Qué son los dientes amarillos? Y segundo, si te casas y vas a tener hijos, no acertó mi madre, pero igual, si no lo hubiera dicho que dejar irse de alguna hermana que le ha costado mucho dejar ir. Claro, según qué vocación, o sea, el futuro te va a hacer bien si vas a ser madre, eso es fatal. Entonces, el decir, y ya, bueno, ya actuar, obviamente, ya con cierta edad, y ahora haz lo que quieras, porque esa es otra. Con 15 años, si la chica quiere fumar, va a fumar. O sea, lo va a hacer. Entonces, claro, hay un momento que ya tú tienes que decirle, pero ahora ya, yo te cuento lo que para mí es importante, lo que creo que le va a ser mejor. Ahora, tú ya tienes una edad que obviamente tú vas a acabar decidiendo, ¿no? O sea, porque el otro ya tú vas abriendo, eso va pasando hacia la madurez, y la madurez es que al final tú, tarde o temprano, vas a tener que, y si no lo harán escondidas, que es peor, o sea, peor, ¿en qué sentido? Pero ellos ya saben tu posición, eso es importante, ellos tienen que saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees. No decir, mira, es lo que te dé la gana, que ya, como dicen, ya, no, que decidan ellos, no, que decían ellos, no. Yo tengo que entregar una escala, como digo, de valores, pero es difícil, porque, y con el tema de sexualidad lo mismo, o sea, como digo, ojalá nos podamos adelantar. Luego, claro, parece que estemos ya nosotros a la defensiva. ¿Y por qué? Porque al adolescente es verdad, frente a un grupo, y eso es la madurez, cuando tú tienes una seguridad, y eso le da mucho en el sentido lo que se habla hoy en día de la autoestima y de, ¿no?, el sentir que yo soy querido así, que mis padres me quieren así, que me aceptan así, que en casa nos queremos y es con este mundo de valores, ¿no? Entonces, si eso lo respiran en casa, aunque luego les cuenten mil cosas, puede ser que la cría caiga, pero se podrán levantar, porque esa es otra. Caídas van a tener, ojalá no sean muy gordas. Si tuvieran una caída gorda, pues ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar para recibir y tratar de sanar y tratar de volver a... Pero es importante eso, como el adelantarnos lo más posible a situaciones que no sea siempre de frente a lo que te han dicho, porque ya es defensa, ¿no? Sí, y luego también intentar descubrir qué hay detrás del comportamiento, ¿no? Es decir, por qué tiene esa necesidad de probar el tabaco, es decir, ir a la raíz, ¿no? A ver de lo que está en juego, para que también él lo descubra. Estamos diciendo que el reto es que él sepa quién es y quién quiere ser. Entonces, irle a eso, bueno, hijo, pero ¿tú qué buscas fumando? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Y quién quieres ser? ¿No? Esa es la pregunta que tiene que responder. Entonces, nosotros lo tenemos que remitir a eso. Es decir, bueno, pues ser uno más, seguir a los demás o hacerte... Es decir, ¿qué estás buscando con esto, no? Y incluso con la sexualidad, que nos puede resultar a veces difícil hablar, ¿no? O no, espero que no, porque es hablar del amor y es precioso y hay que hablarlo. Pero yo la experiencia a veces con los adolescentes es que hablo muy poco y les lanzo muchas preguntas, ¿no? De eso precisamente, ¿y tú quién quieres ser? ¿Y cómo quieres ser amado? Incluso hablando de cosas como la vestimenta y el tema del pudor por las niñas, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú cómo quieres ser mirada? ¿No? ¿Cómo quieres que te mire un chico?
pues vístete según tú quieras ser mirada, ¿no? Entonces esa es la cuestión. ¿O qué buscas poniéndote una camiseta así o una falda así? Es decir, lánzale la pregunta. Porque es él, es que es su vida, se tiene que conocer y tiene que saber quién es él. Entonces no van a ser quienes, no, es tú quién quieres ser y qué buscas, ¿no? Entonces yo quiero que seas persona con todo su valor y mirado con todo su valor, ¿no? Y yo creo que también ellos quieren lo mismo, ¿no? Entonces, bueno. Yo pienso también un poco, como decías antes en la pregunta, que es que dentro de un grupo te sientes excluido socialmente, te sientes excluido porque hoy en día los valores son diferentes a los que teníamos a lo mejor anteriormente, ¿no? Ahora se está hablando mucho del cambio generacional. Entonces yo creo que antes teníamos unos valores que ahora ya no predominan esos valores. Entonces, hacer que un chico o una chica esté dentro de un grupo y no acepte las normas o lo que tiene entre comillas de ese grupo, por mucho que lo habíamos dicho, es muy difícil, ¿no? Tiene que tener una personalidad muy informada como para aceptar eso, ¿no? Yo creo que eso, precisamente, importa mucho también saber con qué amistades va, ¿no? Y con qué grupo de gente está. Sí. Pero por eso digo que hoy en día hay unos valores completamente cambiados, ¿no? Por eso que es importante lo que tú dices, ¿no? O sea, el chico y la chica se tienen que saber valorados en primer lugar por vosotros. Y eso empieza desde la infancia. Porque la seguridad frente a los demás, tú te atreves a llevar la corriente a alguien, a ir en contra de alguien, cuando estás tú seguro de tu valor, de lo que tú vales. Entonces, lo que decíamos, si la chica tiene la seguridad en ponerse una falda por aquí, porque si no siente que... Claro, tú al revés, tú le tienes que hacer sentir dónde está en verdad tu seguridad. Pero si se ridiculizan ese valor, ¿bien? Si en el grupo se ridiculiza eso, por ejemplo... Claro, por eso te digo que es previo, por eso ojalá sea que por eso primero ojalá que nos adelantemos. Ojalá que nos adelantemos y que hablemos eso del tema de la moda, el tema de... Claro, son cosas, por desgracia es que lo hablamos poco a veces con los hijos. A nosotros nos ha pasado en grupos con las chicas, ya te pasa lo mismo en el colegio, tú de repente te das cuenta y dices, pero esto no lo habéis hablado nunca en casa. No, mi padre no. ¿Y te lo tengo que contar yo? Lo hacemos, evidentemente. Por eso lo mandamos, por eso lo mandamos a los campamentos. Claro. Entonces, es verdad, ciertos temas que a veces el tabú lo ponemos nosotros. Y hay que ver cómo las cosas se pueden contar con mucha naturalidad, a la vez con mucho respeto. Pero hay que hablarlo, porque si no, como digo, si no se han adelantado los amigos. Entonces, nosotros en la medida de lo posible, también desde pequeños, pues eso, tratar de meterlos en grupos, tratar de favorecer con quién se junta. Llega un momento, es verdad, que uno ya no tiene el control y juntos se han juntado con como decía yo, quería que venían a Shinsh, que fueran a la parroquia, una tal, y no, y se han salido porque no sé. Bueno, pero al menos yo de mi parte he hecho lo que he podido. O sea, nosotros tenemos que ayudar también a en qué entorno los favorecemos que estén. Luego, como digo, llega una etapa que ellos van a acabar decidiendo con quién, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades. Y lo otro, como digo, es tratar de adelantarnos lo máximo y si vemos que ya hemos llegado tarde, pues buscar un momento, como digo, que le pillemos desprevenido, porque ahí estás indefensas. Entonces tú has sacado el tema inocentemente también. O incluso hablando, a veces uno habla de un tercero. A veces no, porque es verdad, a veces, aunque el chico incluso sepa, a veces tú te has pillado en algo y el chico o la chica no lo sabe. El hecho de decir, mira, me he enterado que fulanito, fulanita, y pones un ejemplo parecidísimo para sacar el tema. ¿Y tú cómo lo ves? Lanzar la pelota al otro. Porque ellos en verdad quieren lo alto, quieren algo grande. Entonces al revés, es tratar que ellos acaben diciendo lo que tú quieres. Hermana, el otro día un matrimonio nos dio un testimonio y que nos gustó, muchos de nosotros estuvimos y dijo dos cosas respecto a esto. Dijo una, lo que le había servido a ese matrimonio. Constantemente invitar a los niños y adolescentes a su casa y era una costumbre, con lo cual ya pues conocían a la gente. Luego dijo, y luego la segunda y es con respecto a las preguntas, ¿no? De qué bonito es el saber aceptar cuando las respuestas a mis preguntas no son las que yo quiero, ¿no? Para él, ¿no? Y ¿no? Pues, resultó interesante, a él les había servido mucho en la adolescencia, ¿no? Sí, sí. Y luego eso, con el tema de amigos, pensar que los amigos los eligen ellos, ¿no? Entonces, volvamos a la pregunta, ¿y por qué mi hijo tiene necesidad de ir con este grupo?
¿no? Se trata de conocer qué está pasando, es decir, realmente sabremos ayudar a nuestro hijo, sabemos lo que le está pasando. Y la culpa no es de los amigos, la cuestión es por qué mi hijo va con estos amigos. Hay que preguntárselo, ¿por qué va con estos y no va con otros? ¿Por qué tiene necesidad de ir con ellos? Y vamos a rascar de verdad que hay en la integridad, en el corazón de mi hijo, para que tenga que ir con estos y no porque los está eligiendo, ¿no? Y con el tema de la amistad, a mí también me gustaría aclarar unas cosas, porque es verdad que se habla de la etapa de la amistad, tal. Es complejo, ¿eh? Puede serlo para algunos, pero no para todos, ¿no? Sí. Un amigo, como dice la Sagrada Escritura, es un tesoro, ¿no? Y los tesoros hay pocos y hay que encontrarlos. Y no siempre se van a encontrar en esta etapa, ¿no? Entonces, a veces es verdad que puede pasar uno en la adolescencia con compañeros, pero no encuentra un grupo de amigos. Y eso, bueno, pues también habrá que ayudarle para que le ayude a madurar y a crecer, y lo encontrará más tarde. Es decir, que bueno, pues no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar realmente esos referentes, ¿no? Sobre todo al inicio no viven verdaderamente una amistad porque están tan confusos y que realmente además todo es un conflicto. Luego ya se van asentando, pero las amistades pueden encontrarlas o puede que no, ¿no? Puede que sea de una forma más tardía y si van eso con grupos de amigos que a mí no me gustan, me tengo que preguntar por qué, porque lo están eligiendo ellos y lo eligen por algo. Y eso es lo que yo tengo que saber como padre, ¿no? Para poder reorientar lo que tenga que reorientar o educar lo que tenga que educar, ¿no? ¿Más preguntas? Hay una al fondo. Adelante. Sí, es que me parece que habéis hablado bastante del inicio de la adolescencia, pero los que ya tenemos adolescentes, claro, entonces si tienes, por ejemplo, alguno que transgrede las normas, pues o habitualmente o de forma puntual pero grave, siendo un mal ejemplo para los hermanos, creando ambiente de tensión en casa. ¿Qué se hace con eso? Rezar mucho, porque no. Además de eso. Claro. En la calle. Claro. Incluso a veces casi lo intentas, pero es un riesgo que se acostumbren a... Por ejemplo, el tema de salidas nocturnas. Bueno, es que este transgrede, ya venía las 500, una vez detrás de otra, ya no hay manera de reconducirlo. Claro. Yo creo que sí, claro. O delante, que dicen, yo no lo hago, soy más mayor, o los pequeños. ¿Qué se hace con esto? Yo creo que hay que hablar a fondo, como decimos, a ver, aquí, como digo, yo voy a decir algo que podría ser, pero digo, cada familia es un mundo, ¿eh? Pero algo que sé que alguien hizo y le resultó bien. Esto pasa mucho. Sí, pero que maneras de... Porque también hay que conocer, también depende, hay que conocer también a los hijos, porque eso es interesante, pues hay que conocerlos. A lo mejor a un hijo, si no le digo algo fuerte, no se entera. Porque, oye, mira, te he dicho esto ya 4 veces, 5 veces, 20 veces. O no te lo he dicho la primera vez, pero como sé que no te vas a enterar porque es duro, pues te lo digo claro, fuerte y bien claro. En cambio, si tengo un hijo, por ejemplo, porque además sé que normalmente le entra por aquí, le sale por aquí y es cero sensible, o sea, no se va... Pero a lo mejor tengo un hijo o una hija que es muy sensible. Entonces también la forma de abordar al hijo más sensible, también, pues digo, la forma de abordar hay que conocer al hijo. Alguno a lo mejor le voy a tener que escribir hasta una carta. Oye, mira, esto que te está pasando, estoy preocupada porque sé que si se lo digo tal, me sale... Pero los hijos, si tú le das una carta sobre la almohada, te la va a leer. Bueno, ahora es WhatsApp. WhatsApp, eso, fenomenal. Yo que ya sabía de otra época. Un WhatsApp. O sea, tengo que buscar cómo me va a escuchar y cómo lo digo, con qué tono. Por eso la base es, tengo que conocerlo. Porque eso, si no, a lo mejor destroza a un hijo, porque es muy sensible, o al revés, lo he dicho tan suave que no se entera. Entonces, lo primero es eso, ver cómo le abordo. Yo me imagino que ya lo has dicho, pero como dices, 20.000 veces y tal. Yo creo que el tema de las salidas, de las horas, es importante que hablarlo, decir, mira, hemos pensado, tu padre y yo, poner esta hora, ¿qué piensas tú? Nosotros le decimos por esto, por esto, por esto. Y llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué importa? Si hemos quedado sea a las 12, sea a las 11, la 1, las 2, las 3, hemos quedado a 1 hora. Entonces, tú ya estás poniendo un valor
que ya no es el de las salidas, sino que tú, en libertad, más o menos pactada, ¿no? Pero él ha tomado una decisión y tú después le puedes coger por ese lado. Mira, ¿tú sabes lo que es no ser fiel a la palabra que das? Si tú ya, tú dijiste a las 12, ya has llegado a la 1 o a las 12:30 o a las 12:15. O sea, tú ya no le estás, por así decirlo, regañando porque ha llegado por la hora, sino por un valor que es importantísimo, que es el valor de tu palabra. Quiere decir que no va a poder confiar en ti. Entonces ya estás tocando temas de confianza. Tú me estás pidiendo confianza a mí, pero yo es que tú me estás demostrando con tus hechos, porque hemos quedado en algo los dos, que tú no estás... Entonces, ¿cómo voy a confiar en ti para otras cosas, cuando me pidas otras cosas? O sea, la libertad va con la responsabilidad, en ese juego. Entonces, tú me estás demostrando que eres un crío, no un adulto, por así decirlo. O sea, ya las palabras que usemos depende, como digo, de cómo sea el otro. Pero, si os dais cuenta, yo he pasado la batalla, la he cambiado de campo, porque esa es otra. Tratar de jugar una batalla que, como digo, temas como la autenticidad, el valor de la palabra, son temas que al adolescente le cuestan. Entonces tampoco él quiere ser incoherente, quiere ser... Entonces yo creo que hay que ver por eso los valores que hay, y en el tema de las salidas yo creo que es muy importante, primero, que vosotros tengáis claro, oye, la edad que tiene, y decir, oye, pues mira, aquí en casa, hasta que no tengas tal edad, tú no sales hasta tal hora, así. Pero luego decimos, bueno, pero ¿estás de acuerdo o no? Porque si no estás de acuerdo ni siquiera sales. O sea, no sé. Claro, o sea, a ver, cuando tengas tu vida... O sea, yo creo que en casa tenéis que marcar vosotros. Pero como digo, cuanto más pequeños marquéis, mejor. Porque si de pequeños tampoco, o de 12 tampoco les estáis marcando, hay momentos que yo, mira, no, ya está. Cuando tú montes tu familia, pondrás tus valores. Para nosotros los valores son estos y por ahora dependes de nosotros. O sea, depende ya del grado de juego, pero yo creo que el tema con el adolescente es muy importante que él decida, o sea, que él quede en algo, porque entonces tú le pillas por el lado de, oye, habíamos quedado en esto. Entonces eso trae otro valor, no el salir o no salir. Vamos a hacer, si os parece, la última pregunta, si alguien la tiene, si no, cerramos. Adelante. No, a mí, yo tengo dos adolescentes totales, 15 y 16 años, o sea, pleno. Entonces, a mí, sobre todo con la niña, que es la mayor, una de las cosas que me agobia es las ganas que tienen de correr, ¿no? O sea, de no quemar etapas, sino que quieren ir muy deprisa, y cómo hacerles ver la importancia de eso, precisamente, de ir quemando etapas, y que cada etapa de la vida tiene cosas estupendas, malas, pero estupendas, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Sí, sí. A ver, sí. Bueno, tenemos que hacer también una reflexión nosotros, ¿no? Porque quizá también a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que estamos siempre como, bueno, cuando pase esto, cuando llegue tal, ¿no? Es decir, somos a veces, ¿no? Como eternos insatisfechos, ¿no? Entonces, nos puede pasar a nosotros que es, bueno, cuando ya pase tal estaremos mejor, y luego, bueno, pues siempre estamos buscando otras cosas, ¿no? Y esa eterna insatisfacción que experimentamos nosotros la experimentan ellos, ¿no? Y lo digo porque ellos mismos me lo han dicho en entrevistas, como, es que, ¿por qué quemo etapas? Es que porque estoy buscando algo que me llene, y he probado esto y no acabo, y voy a otra cosa, decir, vamos un poco al por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que ir corriendo, ¿no? Pues porque estoy buscando algo que no me acaba de llenar. Entonces, es que claramente en entrevista muchas veces me han dicho, pero ¿habrá alguna vez algo que ya esté bien, ¿no? Ya está, ¿no? Y le dices, pues en el cielo, hijo mío, en el cielo, ¿no? Es decir, eso que ves ahí es porque estamos hechos para otro sitio, y aquí estamos viviendo etapas, ¿no? Entonces, vamos ¿por qué? Porque la necesidad de correr, de experimentar cosas nuevas, tal, porque necesito llenarme. Necesito tener esa sensación de que algo me llene, ¿no? Entonces ya he probado algo y voy a por otra. Entonces hay que ir a eso, a educar eso, a la necesidad y es un anhelo muy grande, ¿no? El buscar llenar mi corazón, pero hay que aprenderlo a vivir y saber que eso también lo tenemos todos.
¿no? Todos estamos como buscando esa plenitud que aquí no llegamos a tenerla y pensamos que a veces es eso, no, ya cuando los hijos sean mayores, yo me haya jubilado y, y yo tenga ninguna preocupación, estaré en el Edén. No, en el cielo. Entonces habrá otra. Entonces, cada momento tiene su momento, pero entonces ahí nos identificamos. Entonces, tenemos verdaderamente que darnos cuenta de que es que muchas cosas que ellos viven en el corazón las vivimos nosotros. La estamos viendo nosotros en formas distintas. Entonces, es lo mismo. Entonces, le tenemos que ayudar a identificar qué te está pasando, por qué, ¿no? Y bueno, y explicárselo. Y explicar que, bueno, pues algo que todos tenemos que aprender y estamos ahí, ¿no? A no correr, a saborear cada momento, ¿no? Dice, a mí también como madre siempre pienso, ay, ya cuando se pasan los 5 años, que duerman 7 horas, y casi han pasado los 5 y ya son los 15 y estoy esperando a que llegue y no duermo porque estoy esperando a que llegue, ¿no? Pues vamos a disfrutar cada etapa, ¿no? Pues igual a ellos, ¿no? Hay que enseñarles, ¿no? A disfrutar, porque nosotros también aprendemos a disfrutar cada momento, ¿no? Con respecto a esto, Milwaukee decía que por eso nació el Santuario Hogar, ¿no? Ante la dificultad de los padres a poder educar, a decirle a María nuestra Madre, ¿no? Que sea la educadora en nuestra casa, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, nada, dar las gracias a 4 personas, ya que vamos a dar un aplauso a 4 personas. Bueno, en primer lugar, bueno, a Ruth y a la hermana, muchísimas gracias por venir. Y también hoy, como es la última de las charlas del año, pues dar las gracias a Keka y a Diego por saludar. Por vuestro esfuerzo y vuestra entrega en todo este tiempo que yo de futuro ya fielmente ahí organizáis. Así que bueno, gracias a los 4. Un aplauso. Podríamos terminar consagrando a nuestros hijos, a vuestros hijos, a la educadora que se educó a Cristo, a Dios mismo, pues tiene que amarlo, ¿no?